Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar juntos en esta hermosa mañana, hermoso mediodía que Dios nos concede. Estamos viviendo tiempos especiales como cada tiempo, como cada día, pero es importante recapitular acerca de lo que nuestro Dios está pidiendo para nosotros. Ya nos estamos acercando al final del año, vienen las fiestas, aunque este año pues nos va a dejar una memoria, un recuerdo muy peculiar en cuanto a lo referente al virus y la pandemia. Y hemos escuchado predicaciones, seguramente ustedes mensajes diversos de diversos pastores en algún momento, y también de mi parte, acerca qué es lo que dice Dios respecto a esto. Sin embargo, hoy quiero platicar con ustedes sobre el Adviento, sobre el anunciamiento de la Navidad. Qué importante es esto para nuestras vidas. Y permítanme platicarles un poco, hermanos, acerca de este título del tema que se llama Preparando un camino para el encuentro. Preparando un camino para el encuentro. Viene a mi mente recordar las palabras del poeta Antonio Machado, que dice en uno de sus proverbios y cantares, en su poética, donde seguramente muchos de ustedes recordarán, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. ¿Qué es esto para nuestras vidas? Pues no es otra cosa más que el llamado de Dios, donde el Señor nos invita a que meditemos acerca de lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela el mensaje de Dios para nosotros, la voluntad del Señor. Qué importante es esto, hermanos. Acabamos de tener una lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, que nos recuerda o nos menciona el cántico o la oración del profeta Zacarías, que en ese momento hace las veces de profeta, pero en realidad él es un levita encargado del templo en el tiempo de Jesús. Y cuando se le anuncia que va a ser padre, dice el texto bíblico que se quedó sin habla. Y una vez que se le confirma, ¿verdad?, empieza a abrir su boca de manera tal que empieza a proferir o a declamar o a anunciar una palabra profética en estilo de cántico, como el cántico de María, que acaba de antecederle, como el cántico de Ana, el cántico de Débora o el cántico de Miriam. Y dice: bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Es interesante que este hombre hable acerca de esta visitación, o de esta llegada, o de esta presencia. Sabemos que en la Biblia la palabra presencia se dice la Shekinah. Shekinah en hebreo quiere decir la presencia de Dios. Este hombre, inspirado por Dios, ve precisamente la revelación para su vida. Es un hombre que recibe de parte de Dios el mensaje, como seguramente ustedes y yo debemos estar también recibiendo mensajes de parte de Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo acerca del significado de todo esto que está aconteciendo. Es un tiempo para que Dios nos revele cuál es su voluntad respecto a cómo debemos estar preparados, listos, dispuestos para enfrentar el fin de este año y el principio del año nuevo con nuevas expectativas. Amada iglesia, amigo que me escuchas, hoy te invito, te animo a que tengas puesta tu esperanza en el actuar de Dios. Ha sido un tiempo no fácil, difícil, complicado ciertamente, de incertidumbre para muchos, pero vemos en esta historia de un hombre que no podía tener familia, de un hombre dedicado a Dios, de un hombre que buscaba a Dios cada mañana, cada tarde, como muchos de ustedes lo hacen, y que tenía una petición que tiene cualquier papá en el mundo, y que en el tiempo de Jesús y ahora también es muy importante: el privilegio, la alegría de ser padre. Pero aunado a eso, aquel hombre tenía un oficio sagrado. Era un levita encargado de la limpieza, del orden dentro del templo de Jerusalén en aquellos años. No había otra cosa más hermosa para él que recibir la respuesta de Dios en medio de su situación tan inquietante, tan indignante ante los ojos de los demás. Porque finalmente lo enjuiciaban, como se enjuicia hoy en día a una pareja que por alguna razón no pueda tener hijos.
Dios se acordó de este hombre y no solamente le dio un hijo, sino le dio a quien Jesucristo va a decir es el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Zacarías es el padre, Elizabeth es la mamá y el hijo es Juan, que van a mencionar como el Bautista o el bautizador. Y entonces cuando este hombre recibe de parte de Dios esta gracia, no le queda más que elevar un canto de celebración y de gratitud. Y esta es una enseñanza para ti y para mí. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios viene a nuestras vidas en tiempos de angustia, en tiempos de escarnio, de señalamiento, de contradicción? Hermano amado, cuando esto se revela en nuestras vidas, tenemos que celebrar, tenemos que agradecer y tenemos que anunciar. Estas tres cosas importantes. Celebrar, ¿por qué? Porque Dios se acordó de mí. Agradecer, ¿por qué? Porque aún siendo yo tan pequeño, Dios quiso revelarse a mi vida, Dios quiso mostrarse en tu casa, en tu hogar, y esto es maravilloso. Y tercero, anunciar. Y este es el privilegio de todo cristiano, poder anunciar la palabra de Dios. Vemos pues entonces que el profeta o ahora levita, que hace las veces en voz profética de Zacarías, dice bendito. Lo primero que dice es bendito sea el Dios. Empieza con un reconocimiento a Dios. Él reconoce que Dios es santo. Y reconocer la santidad de Dios es reconocer precisamente su esencia, pero también su demanda. ¿Qué pide Dios de nosotros? Sed santos porque yo soy santo. ¿Y por qué? Porque la única manera de comunicarnos y de entrar en comunión con ese Dios maravilloso es por medio de la santidad. Quiero decir esto, únicamente dada por Dios y a través de su Espíritu Santo. La santidad no es esfuerzo humano, la santidad es un regalo que Dios nos da. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La primera cosa. La palabra redención quiere decir rescate. Dios está rescatando. Necesitamos en este tiempo un rescatador de la raza humana, del género humano. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo un pequeño virus microscópico está haciendo grandes estragos en nuestro tiempo. Versículo siguiente, dice el 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y aquí nos conecta con Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? Solamente Cristo. Este hombre hace un reconocimiento y ahora hace una exaltación. Nos levantó un poderoso Salvador. ¿En dónde? En la casa de David su siervo, para que se cumpla la profecía, que tenía que ser de la simiente de David. Versículo 70. Vamos a irlo rapidito. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Es importante creer en el anuncio de Dios. Hay mucha gente que duda. Es interesante que le crea las noticias, a los periódicos, pero a la palabra de Dios la ponemos en tela de duda precisamente porque estamos conflictuados. Porque pensamos que creerle a Dios implica solamente un acto meramente religioso, cuando la verdad es que creer en la palabra, en la promesa de Dios, es un acto de fe, ciertamente, pero es un acto que da vida. Porque todo aquello en lo que tú crees es lo que te define, es lo que tú realmente eres. Son tus principios, son tus valores, son tus creencias. Todos las tenemos. Pero eso nos define como personas, como familias, como pareja. Por eso se sostienen los hogares, por los principios, por los fundamentos, por los valores que tenemos. Por eso es importante creer en las promesas de Dios. Dios, dice el himno, nos ha dado promesas. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fíjese usted, es sabido que Zacarías está en un contexto donde el imperio romano está siendo un imperio opresor en la vida de los judíos de aquella época. Vivían bajo el dominio del imperio romano, que era un dominio terrible, donde había que pagar tributos, soportar la humillación, que se pasearan en medio de su ciudad a caballo los soldados romanos, y que estuvieran sometidos a la autoridad, al deseo de una nación extranjera, y todavía aunado a eso, estar pagando una serie de impuestos para que el emperador ahí en Roma tuviese una vida de excesos, de abundancias.
Por eso dice salvación de nuestros enemigos. Es decir, el Dios del cual Zacarías está hablando, este levita, varón de Dios, es un Dios libertador. Es un Dios libertador. Y esto nos recuerda precisamente que Dios nos ama con todo su corazón y que nos bendice. Muy bien, dice el texto bíblico, y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y sobre todo para acordarse de su santo pacto. Dios no se olvida de los pactos, Dios no se olvida de lo que ha hecho con nosotros, del pacto que ha establecido contigo y conmigo, de cómo Dios ha prometido bendecirnos y cómo Dios ha prometido rescatarnos en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier situación, Dios ha prometido estar contigo y conmigo. Pero tenemos nosotros ahora la invitación de que mantengamos nuestro pacto vivo con Dios, de que mantengamos nuestra comunión con el Señor de tal manera que le honremos y le glorifiquemos. Amado hermano, hoy te pido que mantengas tu pacto con Dios, que renueves tu pacto con Dios. Dios no se olvida de las promesas que te hizo. Dios no las va a echar por la borda ni las va a cambiar, porque Dios no puede ir en contra de sí mismo. Alguno de nosotros podrá pensar y decir, bueno, esto significa que puedo hacer lo que quiera, finalmente Dios va a cumplir. Quiero decirte que Dios es un Dios sabio y santo, un Dios que no puede ser burlado, que ciertamente sostiene lo que promete, y Él ha prometido darte vida, bendición, sanidad, prosperidad, salvación. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Por eso es importante que recordemos lo que dice aquí el levita Zacarías. Dice acordarse de su santo pacto. Parece que Dios se ha olvidado. Parece que Dios no responde. Parece que el tiempo va pasando y aquello que tú pediste hace tanto tiempo simplemente no ha llegado. Aquella respuesta que estás buscando, aquella confirmación que estás necesitando, aquello que estás diciéndole a Dios y a todo el mundo, necesito que llegue. Obviamente lo que estás deseando es algo benéfico, es algo que te va a traer alegría, regocijo en tu hogar. Y pareciera que Dios no está respondiendo de acuerdo a tus expectativas o a las mías. Sin embargo, nos recuerda aquí Zacarías, este hombre levantado por Dios en este tiempo de Navidad o de nacimiento, que Dios se acuerda siempre de su pacto. En este momento, Él se está acordando del pacto que hizo contigo. No se ha olvidado. Estamos recordando a tus familiares, a tus hijos, a tus padres, a los que están cerca de ti, por los cuales tú estás preocupado o estás preocupada. Dios también está contigo hoy, confirmándote que Él actuará. Solamente tienes que saber esperar. Versículo siguiente, fíjense qué gran enseñanza Dios nos da en este tiempo de Navidad. Navidad no solamente se reduce a una cuestión meramente de regalos, de cenas, eso es importante, pero no es reducirlo, al contrario, es ampliarlo. Yo quiero que lo amplíes conmigo entendiendo las promesas de Dios para nuestro tiempo. Estamos a días de que el año termine, a unas pocas semanas. ¿Cómo quieres terminar tu año? ¿Angustiado, desesperado, desanimado, conflictuado? O como la mayoría de nosotros, con grandes esperanzas, con nuevas expectativas, mirando hacia adelante diciendo, Señor, ¿qué tienes para nosotros este año? Lo mismo, definitivamente no. Nadie puede estar en el río dos veces o cruzar el río por el mismo lugar dos veces. Dice aquí, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Qué? 74. Librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Una de las cosas que recuerda aquí el levita, que ahora tiene una voz profética, es la cantidad de veces que este pueblo fue oprimido. Hoy nosotros, ciertamente el apóstol San Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos lucha contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. No se equivoca el apóstol San Pablo. La lucha es fuerte, la lucha es constante, la lucha desgasta, la lucha desanima, la lucha incluso nos arrincona. Sin embargo, aquí viene la respuesta de Dios y aquí está una promesa de parte de Él. Él nos libra de nuestros enemigos, pero con un propósito. ¿Cuál? Dice aquí, sin temor le sirvamos.
Recordemos una de las demandas de Moisés cuando va con Faraón y le dice Dios, deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y le adore. Y esa es la consigna, esa es la situación, esa es la solicitud que recibe aquel Faraón de parte de Moisés respecto a aquel pueblo numeroso. Finalmente decide liberarlos. Sin embargo, el trato de Dios en medio del desierto con aquel pueblo es un trato especial. Seguimos leyendo, dice, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y quiero hacer hincapié en ello porque ya hablé de la santidad y ahora hablemos de otro aspecto que define el ser de Dios, su profunda y perfecta justicia. Dios es justo. Muchas veces pensamos que Dios puede ser amoldable, acomodable, exigible, criticable, cuestionable. No. Dios es justo. Y el que Dios sea justo implica, hermano, que cuidemos quiénes somos delante de Él, pero que también celebremos su perfecta justicia. Y si Dios dice que ha decidido amarte, quédate contento y quédate seguro que Dios va a cumplir con lo que ha dicho, porque en su justicia todo lo que Él dice, lo cumple. Es un tiempo para celebrar como celebra este hombre, pero también es un tiempo, dijimos, para agradecer. Y también, tercero, para anunciar. Anuncia que Dios se ha acordado de ti, que ha mandado a su Hijo Jesucristo para salvarte. Este anuncio es un anuncio previo, pero es importante. Y aquí lo va a decir. Y tú, niño, y hablando de su Hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El tema de hoy se titula Preparando camino para el encuentro. Ese es el título con el cual estamos trabajando. ¿Cómo estás preparando tú tu camino? ¿Cómo estás permitiendo que Dios participe en esta preparación para este camino? Un camino nuevo seguramente, o un camino distinto, diverso, diferente. Es el tiempo de un encuentro con Dios. Es el tiempo de preparar todo para que al final de ese camino tengas la gracia, la oportunidad, el regocijo de estar platicando con Dios, de recibir su bendición, de conocer su voluntad, de reaccionar de acuerdo a lo que Dios está demandando de ti. Hoy te animo, te invito a que consideres cómo está tu corazón con Dios. Hoy la iglesia de Cristo se levanta como profeta del Altísimo. Ya no es solo Juan el Bautista, aquel que vivió hace 2000 años. Ya no es solamente uno u otro, sino es la iglesia en conjunto, pastores, evangelistas, maestros. La iglesia en general se levanta como el profeta del Altísimo anunciando que Cristo viene. Cristo viene pronto, hermanos. Tenemos que estar preparados en santidad y en justicia, como dice aquí. Tenemos que estar listos para decirle al Señor, Señor, iré contigo a donde quiera que vayas con todo el corazón. Hermanos, dice el versículo 77, llegamos hasta el 79. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Fíjense, ya desde ese momento este hombre levita, Zacarías, está anunciando el oficio de Cristo. Y el primero es conocimiento de la salvación. Y se cumple lo de Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, cuando Jesús inicia su ministerio y toma las palabras de Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y lo va a decir después el profeta cuando dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Dijimos, la tercera cosa, tenemos esta invitación, este privilegio de parte de Dios de ser anunciadores de su gloria, de su poder, de su presencia, de su amor, reconociendo su santidad. Hoy te pido que vivas esto conmigo y que juntos también seamos anunciadores de su gloria. ¿Y qué vamos a anunciar? El perdón de pecados. ¿Qué es el pecado? Ya hemos dicho, todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que nos pone en contra de nuestro Dios. Todo aquello que nos pone en contra de nuestro hermano, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros compañeros de trabajo o de escuela. Todo aquello que nos pone en contra de nosotros mismos. Porque hoy vemos que hombres y mujeres, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana, se autodestruyen. Le dan demasiado realce a la tristeza. Hoy vivimos en una época donde estar deprimido pareciera que está de moda. La soledad, la depresión, el ocio, el aburrimiento está acabando con los valores de muchas personas.
Y hablar de otras cosas aún peores, la perversión, el desánimo, la muerte, el homicidio, y la lista continúa. Finalmente es autodestructivo. Hoy las personas están buscando razones por las cuales vivir y muchas veces no las están encontrando. ¿Cuál es el resultado? Al no encontrar esas respuestas, empiezan a autodañarse, a buscar la manera de autodestruirse. ¿Cómo? A través de los excesos o a través de las terribles limitaciones. Viene a mi mente recordar a estas chicas que se dedican al modelaje. Es tal su obsesión por querer mantener un cuerpo perfecto que, según sabemos por las noticias, caen en problemas de anorexia y de bulimia. Y son cuerpos a veces esqueléticos, sin embargo, hay una fijación en su mente que no les permite verse al espejo tal como son y se siguen viendo con un exceso de cuerpo y buscan la manera para mantener esa imagen, pero finalmente no logran obtenerla. Excesos de esa naturaleza que están acabando con la vida de tantos y de tantas. Hoy te invito a que realmente vivamos felices buscando el rostro de Cristo. 78, y esto define el carácter de Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora. La aurora es el amanecer, el nuevo día. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, para que nosotros podamos reconocer este nuevo día que Dios tiene para nosotros, preparando caminos para el encuentro. Hoy Dios está mostrando el camino. Es el tiempo de encontrarnos con Él. Es el tiempo de esperar en su gracia y en su misericordia. Es el tiempo de caminar a su lado. Y por último, versículo final, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios hace un diagnóstico y se lo revela a Zacarías y también a Jesús y ahora a la iglesia. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Dios acerca de nuestro tiempo? Dice aquí, y Dios no miente, habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué es la tiniebla en términos bíblicos? Oscuridad. Pero la oscuridad implica estar ajenos a la vida de Dios, estar distantes. Y ahora, con este eslogan de la sana distancia, pues hay muchos que quieren mantener sanas distancias con Dios. Pero la verdad es que están fracasando en su cometido. Hoy te invito a que meditemos en esta porción bíblica y que hagamos nuestro este mensaje. Y por último, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. A veces necesitamos que alguien ponga nuestros pies en el lugar correcto. Pensamos que llevamos un caminar o un correr correcto. Sin embargo, Dios hoy dice que Él quiere encaminar, que Él quiere poner en el sendero exacto, en el camino correcto nuestros pies para poder andar en Él, porque al final de ese trayecto, ahí está nuestro Dios esperándonos. Quiero concluir, amados hermanos, amigos, con una reflexión que me encontré que se llama Nochebuena, de un escritor uruguayo llamado Eduardo Galeano, y que dice así este micro relato. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua, Nicaragua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo un último recorrido por las salas del hospital. Él era el que dirigía el hospital de niños quemados. Viendo que todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se dio la vuelta y descubrió que uno de los enfermitos caminaba detrás de él. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara, ya marcada por la muerte.
y esos ojos que pedían disculpas o quizás pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. Y el niño dijo, susurró el niño, dile a alguien que estoy aquí. Es tomado del libro de los abrazos del escritor uruguayo Eduardo Galeano. En esta Nochebuena, en estas fiestas que ya vienen, ¿qué significa celebrar en familia? ¿Qué significa compartir el amor de Dios? Dijimos con Zacarías, es tiempo de agradecer, es tiempo de celebrar, pero también es tiempo de anunciar. Anuncia que Dios, que Jesús es nuestra compañía. Hay alguien ahí, en algún lugar, que está pidiendo a gritos, en silencio, compañía. Llevemos este mensaje. Que Dios les bendiga.